Y como muchos de ustedes saben, en Bolivia nosotros nos encontramos trabajando en la instalación de un centro multipropósito de irradiación que va a estar en las instalaciones del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear, el primer centro de esta envergadura en nuestro país. En sí, Bolivia se está incursionando en este ámbito, ¿no? Yo soy ingeniera química de formación, especialista en aplicaciones de la tecnología nuclear, egresada del Instituto Balseiro, la Universidad de Buenos Aires, dentro de lo que ha sido la cooperación con la CENEA, ¿no? Entonces, yo en este momento me encuentro desempeñando funciones en la Agencia Boliviana de Energía Nuclear y es para mí un placer poder mostrarles el contexto en sí de este centro multipropósito de irradiación en nuestro país, ¿no? Y cómo es que se viene manejando y cuál va a ser el alcance en sí de las funciones de este centro. Después de mi presentación, voy a dar lugar a que Pablo Vázquez pueda también mostrar una presentación suya y vamos a ir realizando una ronda de preguntas después de mi presentación y después de la presentación de Pablo. Bien, ahí para la ronda de preguntas les pido que me las puedan escribir en el chat o cuando ya estemos en el momento de las preguntas como tal, poder hacer el desmuteo y poder hacerlo de una manera ordenada. Bien, entonces voy a comenzar hablando del Centro Multipropósito de Irradiación. Bien, quiero mostrarles un poco cómo viene el desarrollo de la tecnología nuclear en Bolivia. Allá por el año 60 se tuvo la fundación de la Comisión Boliviana de Energía Nuclear y la creación del primer Instituto de Medicina Nuclear. A lo largo de los años, ya con el incursionando en el año de los 70, empezamos con el tema del Tratado de la No Proliferación de Armas Nucleares, bueno, en sí eventos grandes que han ocurrido a nivel mundial. Posteriormente en Bolivia, ya por el año de los 80, se ha obtenido ya la Ley de Protección Radiológica y la creación del Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear, IPTEN. Esta institución ahora desempeñaba las funciones de ente regulador y también tenía una parte de servicios analíticos. Actualmente, la parte de servicios analíticos es parte de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear y nuestra autoridad reguladora es la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear. En 2015 se crea el Programa Nuclear Boliviano y en 2016 se empieza la firma y se empieza el establecimiento de muchos acuerdos intergubernamentales y inicia la creación de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. En 2017 tenemos la firma para la construcción de nuestro Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear y también la firma para la construcción de nuestros centros de medicina nuclear y radioterapia. 2018 se inician con obras en el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear y pues bueno, ese es el proyecto magno, el cual nos encontramos desarrollando, el mismo que está compuesto, como les mostraré más adelante, con un complejo ciclotrón radiofarmacia, el Centro Multipropósito de Irradiación, un reactor nuclear de investigación y varios laboratorios analíticos y un complejo de capacitación. Bien, a la fecha, el 2020, nosotros nos encontramos desarrollando un sinnúmero de gestiones para poder pasar nuestra etapa, obtener nuestras licencias de operación y poder pasar luego a la puesta en marcha de nuestras instalaciones en el siguiente año. Esto en función de la modificación de cronogramas por la pandemia, ¿no? Entonces, hablando un poco de lo que es el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear, para los que no lo conocen, porque me imagino que muchas personas han escuchado hablar de este proyecto, es un proyecto de gran envergadura en el país. Acá muestro un pequeño pantallazo de una vista de planta de uno de los planos, donde hago foco en sí a lo que sería el Centro Multipropósito de Irradiación. Como les comentaba en un momento, este complejo va a estar constituido por un reactor nuclear de investigación, el primer reactor nuclear de investigación en Bolivia, un complejo ciclotrón radiofarmacia preclínica,
para la producción de radiofármacos en sí, para el abastecimiento de la red de centros de medicina nuclear y radioterapia, que también están como un proyecto dentro del alcance de la BEN. Vamos a tener lo que es el Centro Multipropósito de Irradiación, mismo que les voy a explicar un poco más adelante su composición, pero que va a estar compuesto por una planta de irradiación de laboratorio y una planta multipropósito de irradiación. Tendremos un complejo de laboratorios analíticos, hablando de las áreas de radiobiología, radioecología, análisis por activación neutrónica, y también tendremos un complejo de capacitación en el cual buscaremos desarrollar varios programas para reforzar la formación de recursos humanos e incrementar la masa crítica de recursos formados en el área nuclear en Bolivia, ¿no? Como ustedes saben, este es un proyecto bastante ambicioso y un proyecto que está demandando todo el esfuerzo de la gente que estamos trabajando en la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, ¿no? Les hablo un poco del Centro Multipropósito de Irradiación. En sí, esta instalación es de diseño ruso. Nuestro proveedor es JSC GCPI y está compuesto, les muestro ahí un pequeño dibujo esquemático en sí, un pequeño plano de la instalación de la parte de la planta baja del centro, ¿no? Va a estar compuesto lógicamente por un búnker. Esta va a ser tecnología gamma, por lo tanto dentro del búnker se va a alojar la fuente radiactiva de cobalto 60 con la respectiva piscina y el sistema de transporte, ¿no? También tiene su zona para el sistema de tratamiento de aguas, acá que está con un cuadro celeste, al lado va a contar con toda la sala del panel de control, va a tener los almacenes de producto irradiado y producto no irradiado, almacenes que también vamos a contar con un almacén que tiene un sistema de refrigeración para el almacenaje de productos congelados también. Y uno de los componentes de este centro es la planta de irradiación de laboratorio, que es en sí un irradiador autoblindado que también se encuentra dentro del mismo centro multipropósito de irradiación. Les hablo un poquito de lo que es en sí la planta multipropósito de irradiación. Como les adelantaba, es un modelo ruso, el IGF-1000. Es un irradiador industrial panorámico de categoría 4. Contará en sí con una fuente de cobalto 60, con una capacidad de diseño de 1 millón de curies y una capacidad inicial de 100.000 curies. Es decir, que vamos a iniciar con una carga de 100.000 curies. En sí, el sistema de desplazamiento de la fuente es en base a un sistema de compresión de aire y un sistema de poleas, y el sistema de transporte de productos viene con una velocidad nominal de 10 metros por minuto, una capacidad de 40 contenedores, cada uno con una capacidad de unos 260 kilos por contenedor, ¿no? Estimada la vida útil del búnker en unos 50 años en función de su diseño con la posibilidad del upgrade más adelante, ¿no? Acá tenemos una visión muy esquemática del proceso de irradiación, y para los que no conocen el tema de la irradiación como tal, porque entiendo que hay muchas personas acá que no son tan del ámbito, explicar que en sí la irradiación se refiere a la exposición de un producto frente a la energía emitida por una fuente, en este caso una fuente radiactiva. Como les explicaba, esta fuente va a ser de cobalto 60, ¿no? Entonces, hablando un poquito más acerca del tema de capacidades de planta, lógicamente, como muchos de ustedes saben, la capacidad de planta va a ser función de la dosis de tratamiento, porque eso nos va a afectar directamente al tiempo de exposición. Para nuestra capacidad inicial, nuestra actividad inicial de 100.000 curies, nuestra capacidad de planta, por ejemplo, para productos que van a ser tratados con 1 kg, hablando en sí de tema de prolongación de vida útil, inhibición de brotación en ciertos tubérculos, tema en sí de control cuarentenario, tenemos una capacidad de 8 toneladas por día por la actividad, ¿no? De 100.000 curios. Como esta actividad puede verse incrementada, porque estamos con el 10% inicial, lógicamente, por el mismo hecho de la divulgación de la tecnología y para la captación inicial de mercados, para no tener un decaimiento masivo y lógicamente no tener productos sin irradiar en ese momento, ¿no? Entonces, tenemos esa capacidad.
Cuando hablamos de una dosis de 10 kg, estamos con una capacidad de planta de 1.6 toneladas por día. Y cuando hablamos ya de dosis altas, consideradas relativamente altas, hablando de unos 25 kg, ya directamente orientada al tema de esterilización de insumos médicos o productos no alimenticios, como pueden ser polímeros y otros, podríamos hablar de una capacidad de 1 tonelada por día. Bien. Ahí veo que algunos participantes me están levantando la mano. Les pediría, termino esta parte para no cortarla y ahí podemos pasar a una ronda de preguntas. No se olviden que tienen una pregunta para que ustedes puedan escribirla ahí en el chat o directamente desmuteamos cuando demos lugar a la ronda de preguntas y las hacemos. Bien, muchas gracias. La verdad es que nuestra planta, como les comentaba, está orientada a las aplicaciones dentro de lo que es el rubro de alimentos, la parte de insumos médicos, que es a la cual nosotros le queremos dar una nueva fuerza, y el ámbito agroindustrial. Esta planta se ha visualizado inicialmente por sus aportes para el sector de agroindustria y en sí el tema de seguridad alimentaria. Lógicamente, con la situación con la cual estamos atravesando, se está considerando mucho el tema de la irradiación de insumos médicos como una gran alternativa e incluso el poder incentivar a los productores nacionales a poder incrementar la producción de estos insumos altamente necesarios en esta actualidad para poder brindarles la opción de la esterilización por la irradiación, que es un método que realmente abarata mucho los costos, ¿no? Entonces, como muchos de ustedes conocen, dentro de las aplicaciones de la tecnología de irradiación se encuentra la reducción de carga microbiana, la esterilización en el ámbito de alimentos y, como tal, el tema de prolongar la vida útil de los alimentos alargando su vida de anaquel. Bien, entonces, nosotros, con las disculpas, voy a mutear para que no tengamos los ruidos adicionales. Perfecto, ahora sí. Como les comentaba, dentro del ámbito de alimentos, esa es la orientación de la planta. Inicialmente estaríamos trabajando con lo que viene a ser la esterilización de especias en sí, con las especies producidas en el sur del país, en Bolivia, en Sucre, con el tema de orégano principalmente. Y posteriormente ya iríamos avanzando con el tema de reducción de carga microbiana, buscando la prolongación de vida útil de ciertos alimentos que se exportan en Bolivia o que por el momento no pueden exportarse debido al no cumplimiento con ciertos requisitos para la exportación. Con la irradiación nos abrimos mercados para la exportación de estos productos y así evitar pérdidas económicas para el país. Por otro lado, como les comentaba, en el ámbito de insumos médicos, nosotros hemos hecho un sondeo de los productores que se tienen en Bolivia. Se ha llegado a hacer un mapeo y una identificación de los puntos específicos donde se encuentran estos productores, que coincide con la ubicación adecuada del centro multipropósito de irradiación, lo cual les voy a mostrar en una diapositiva más adelante. Por otro lado, se busca, como les decía, incrementar la producción de los productores bolivianos en 100 insumos, hablando del tema de mascarillas, tema de envases, y etcétera, para que ellos, porque mucha de la producción boliviana se ha visto frenada principalmente por los altos costos de las diferentes alternativas en cuanto a esterilización. Teniendo ya la opción de realizar la esterilización mediante la irradiación gamma, se abren mucho las puertas. En el tema de agroindustria, ya desde hace varios años en Bolivia se ha trabajado con la irradiación de semillas, buscando el mejoramiento genético de ellas. Se tienen varios resultados, pero el contar con una planta de irradiación va a potenciar la investigación en este ámbito. Algo que es importante mencionar es que en el Centro Multipropósito de Irradiación también se va a contar con un complejo de laboratorios de radiobiología y radioecología, los cuales están orientados a realizar y desarrollar líneas de investigación justamente en el ámbito de agroindustria. Y una parte muy fuerte va a ser uno de los laboratorios con los que se va a contar, que se va a poder enfocar directamente a lo que va a ser la técnica de insecto estéril. Bien, entonces, la verdad es que
para nosotros el uso de la tecnología de la irradiación va a significar un cambio bastante grande y un crecimiento a pasos bastante gigantes en sí, dado que, uno, el país estaría incursionando en el uso de una nueva tecnología. Dos, la formación de recursos humanos se va a constituir en un punto crítico en el cual nosotros ya nos encontramos trabajando en el desarrollo de distintas alternativas para poder ir fortaleciendo nuestra masa humana. Por otro lado, el establecimiento de líneas de investigación que puedan brindar soluciones ante problemáticas grandes en el país se presenta como una gran oportunidad al momento de tener una instalación de estas características. Bien, entonces, les hablo un poquito acerca de la planta de irradiación de laboratorio, como la llamamos nosotros, o en sí es una sala con un irradiador autoblindado, mismo que nuevamente es de diseño ruso, iniciará con una actividad de 12.000 curies y el mismo que ya se encuentra montado en nuestras instalaciones simplemente a la espera de la llegada del material radiactivo y la recarga correspondiente con todos los protocolos de seguridad. Este está atravesando por el proceso de licenciamiento de operación. En cuanto se tenga todo el tema en orden, ya pues y se cuente con las fuentes y la autorización necesaria por nuestra autoridad reguladora, empezará a operar desarrollando líneas de investigación. Algo que es bastante interesante mencionar es que, como ustedes se imaginan, Bolivia no cuenta todavía con diferentes protocolos de irradiación, entonces va a ser una tarea bastante interesante el desarrollar estos protocolos a partir de la experiencia que tenemos algunos técnicos y poder luego aplicarlos en la planta multipropósito de irradiación, es decir, escalarlos. Entonces, es una tarea bastante apasionante la que nos espera y un desarrollo que, como les digo, es una semilla que están haciendo y que va a ser realmente explosiva. ¿Para qué? Para que podamos catapultar a muchos investigadores y buscar soluciones para las necesidades de nuestro país. Dentro de las aplicaciones, simplemente las menciono, nosotros hemos visualizado a nuestro irradiador de laboratorio, a nuestro autoblindado, para usos en farmacéutica, insumos de laboratorio. Uno de los grandes usos que queremos investigar es el desarrollo, es la esterilización en sí de insumos para laboratorios de microbiología. También nos interesa mucho trabajar con el tema de control de plagas, materiales poliméricos, irradiación de hemoderivados, irradiación de implantes, irradiación de tejidos y las diferentes aplicaciones que existen dentro de la industria alimentaria, buscando, nuevamente como les decía, la elaboración de estos protocolos de irradiación para posteriormente escalarlos a nuestra planta de irradiación, planta multipropósito de irradiación. Algo que comentaba es que la planta, el Centro Multipropósito de Irradiación, está localizado en la ciudad del Alto, en el departamento de La Paz, en el distrito 8, en la zona de Parcopata, ¿no? Haciendo un sondeo de las industrias farmacéuticas y de insumos médicos que se encuentran en Bolivia, encontramos que alrededor del 30% se encuentran en esta zona, lo cual va a facilitar mucho el tema de logística. Entonces, es un mercado muy atractivo para nosotros actualmente y además, más que buscar ser solamente un mercado atractivo, vamos a poder brindar soluciones para una problemática tan latente como es el desabastecimiento en sí de insumos que tenemos en el país. Esto va a favorecer el incentivo a la producción nacional y de cierta manera poder brindar la tecnología de irradiación como una alternativa para la esterilización más rápida y mucho más económica. Explico de una manera muy breve cómo es que la irradiación es una técnica de esterilización. Para aquellos que no conocen del tema, entonces, lógicamente, para los que ya conocen, posiblemente puedan incluso hasta darme una mano después para poder ayudarme a terminarlo de explicar. ¿Qué es lo que ocurre? En sí, los fotones gamma llegan a interactuar directamente con las moléculas de ADN de los microorganismos que se encuentran en los insumos. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa, puede ocurrir
un efecto directo o un efecto indirecto. Es decir, que el efecto directo llegue directamente a impactar con la doble hélice de la molécula de ADN, pueda producir la ruptura y que de esta manera se pueda causar la muerte celular más adelante, ¿no? Ahora, en el caso del efecto indirecto, como ustedes saben, va a ser la interacción del fotón sobre otra molécula, puede ser una molécula de agua, causar la ionización como tal y que el radical libre llegue a afectar a la cadena de doble hélice y de esta manera también poder producir un daño sobre la célula. Entonces, aprovechando esto, es que se va a llegar a trabajar en el desarrollo de distintos protocolos para la irradiación de insumos médicos. Nosotros ya hemos venido trabajando en lo que viene a ser la adopción de los documentos ISO, que son la base para el desarrollo de la irradiación de insumos médicos, que es la ISO 11137 en sus 3 partes. Como les explicaba, ya desde la gestión pasada, nosotros hemos trabajado conjuntamente con el Instituto de Normalización y Calidad, el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, IBNORCA, y con la conformación de un comité técnico, ahora acá les muestro la siguiente diapositiva, con la conformación de un comité técnico que ha sido el CTN 8.10, hemos llegado a hacer primero la traducción de estas normas, la revisión de cada uno de estos documentos y la adopción de la ISO tal cual, o sea, de la manera más fiel, tal cual como se denomina a una adopción. Estos documentos han sido ya aprobados a principio de esta gestión por el Comité Nacional de Normalización, por el CONOR, y ya han sido publicados por el IBNORCA. Estos ya están de acceso libre a todas las personas, pueden adquirir los documentos normativos y de esta manera nosotros damos un paso sustancial para poder tener dentro del país la normativa correspondiente para tener una guía mucho más específica para lo que va a ser los requisitos para el desarrollo, para la validación, para el control de la rutina, para la determinación de las dosis mínima, máxima y necesaria, y para el tema de la dosimetría, lo cual va a ser una tarea fundamental y crucial. Entonces, con esto nosotros hemos trabajado bastante y actualmente nos encontramos trabajando en el desarrollo de nuestros futuros procedimientos de validación. También estamos trabajando en el establecimiento de la base de un sistema de gestión de calidad enfocado netamente en el ámbito de irradiación, para que cuando nosotros empecemos a desarrollar nuestras actividades, tengamos ya un sistema no robusto, lógicamente, pero al menos el nacimiento de algo, para que la misma operación del centro se encuentre en las condiciones de poder adoptarlo como una rutina y poder hacer el seguimiento día a día. Entonces, si bien esta etapa es crucial porque estamos trabajando con el tema de infraestructura en cuanto a obras civiles, también vamos a iniciar la etapa de montaje, estamos atravesando por la etapa de licenciamiento, también estamos trabajando con el tema de gestión, de tal manera que todo nazca como uno solo y garantizar una operación segura y de acuerdo a todos los estándares. Bien. Entonces, prácticamente conmigo yo quería mostrarles brevemente esta parte. Les agradezco mucho por su atención. Nuevamente, como les recalco, este evento está organizado por la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, coordinando con la Universidad Mayor de San Andrés, en sí el Instituto de Investigación y Desarrollo de Procesos Químicos de la Facultad de Ingeniería, y con el auspicio de la Red ALATI, que ha podido hacer que todos ustedes puedan llegar a ser parte de esto, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría que puedan realizar algunas consultas si gustan en el chat para que yo pueda leerlas en voz alta, pueda responder y posteriormente pueda pasar a la presentación de Pablo Vázquez. Bien, voy leyendo algunas preguntas que ustedes también las pueden ver en el chat. Bueno, muchas son de saludo. Aquí veo la primera que me dice, se tiene proyectado, la primera, ¿cuál es el alcance de la investigación en cuanto a control de plagas? Bien, actualmente tenemos establecidas líneas de acuerdo a las necesidades de la SENASAC, con el cual se ha coordinado anteriormente incluso
cual maneja un proyecto que es el proyecto de Mosca de la Fruta, nosotros paralelamente hemos estado identificando distintas especies que podrían realmente poder estudiarse, el tema de irradiación como tal, la aplicación de la técnica del insecto estéril para el control de plagas, y nos encontramos, como podrán saber, en una etapa teórica. Posteriormente, comenzaremos con el desarrollo de protocolos, utilizando incluso las instalaciones de los laboratorios de radiobiología y radioecología para poder desarrollar ya las líneas de investigación. Ahora, ¿se tiene a futuro el utilizar tecnologías como haz de electrones o rayos X? Previamente nosotros estamos contemplando primero poner en marcha nuestro irradiador gamma, ¿no? Posteriormente, y en función de la aceptación del mercado, el desarrollo de la tecnología y la aplicación como tal, estaríamos viendo en un horizonte más lejano tal vez la posibilidad de utilizar esta tecnología. Por el momento estamos enfocados netamente en la puesta en marcha de nuestra instalación gamma. Con el tema de preservación y conservación de libros, como también piezas de valor cultural, ¿trabajarán con el tema? Sí, justamente nosotros somos parte de un proyecto ARCAL que está enfocado en el tema de preservación y conservación de bienes naturales. Entonces sí, vamos a estar desarrollando estos protocolos, lógicamente, dado que Bolivia tiene una gran riqueza en el ámbito de bienes culturales y también en el tema de archivos. ¿Qué impacto se espera lograr en 5 años? Bien, primero nosotros esperamos poner en marcha nuestras instalaciones y poder llegar a la validación y funcionamiento óptimo para el año que viene. Entonces, de acá a unos 5 años, en función de la aceptación del público y de la tecnología y del movimiento que nosotros podamos llegar a evidenciar, basado también en un estudio previo de mercado, podremos saber si incluso podemos llegar a ampliar la actividad de la fuente. Como ustedes ven, es una actividad del 10%, pero que tiene la capacidad para poder ampliarse 1.000.000 de cubos. Entonces, existe esa posibilidad en función de la demanda para poder hacer recargas y continuar con esto. Lógicamente, el desarrollo de líneas de investigación que puedan poner solución a muchas problemáticas es parte del alcance de cada unos 5 años. ¿Qué arreglo contractual se tiene con relación al suministro de cobalto? Nuestro proveedor de cobalto 60 es nuestro diseñador, que es Rosatom, es una subsidiaria de Rosatom, que es GCPI en el caso de cobalto, Isotope. Bien. Ahora sí, me preguntan acerca de los cronogramas, tiempos de la puesta en marcha de las diferentes instalaciones del centro. Con el tema de la pandemia, esto se está viendo reorganizado. Entonces, en cuanto se tenga la reorganización, vamos a poder tener un estimado mucho más certero. Bien, por el tema de tiempo, voy a responder un par de preguntas más y el resto de las preguntas las vamos a responder al final de la sesión, o si quedan muchas preguntas, yo voy a grabar el chat. Igual ustedes tienen acá mi correo electrónico y el correo electrónico de Germán Gutiérrez, que también trabaja conmigo, para que nosotros podamos responder a todas sus preguntas. Bien, leo una pregunta más. Me dice que me podrían explicar cómo es su proceso de almacenaje de los productos antes y después de irradiarlo. ¿Podría indicarlos en el plano donde se ubican dichas áreas? Claro que sí. Me voy a volver al plano. Bien. Entonces, como ustedes pueden ver, la zona de los almacenes, este es el ingreso en sí a la planta. Acá tenemos la rampa de los camiones y el ingreso directamente de producto no irradiado, lógicamente. Se carga acá todo lo que es producto no irradiado con la separación que se exige de acuerdo a las buenas prácticas de irradiación, de separar el producto no irradiado del producto irradiado. Tenemos separado en sí el almacén, prácticamente el layout, lógicamente en el plano no se ve, en el cual se tienen los espacios para cada rack de pallets. El producto saldrá por acá. Les hago como una traza de una línea así del flujo de producción, ingresará a tratamiento en la planta, donde saldrá por la cinta transportadora e ingresará a los almacenes de producto irradiado, donde se encuentran separados. Bien. Posteriormente, estos otros almacenes que se ven en la parte superior son almacenes que tienen un sistema de frío. Lógicamente igual, un almacén para producto no irradiado y producto irradiado con la división correspondiente.
en el cual podremos almacenar cárnicos u otros productos que requieren el almacenamiento a temperaturas más bajas para poder, poder tratar también este tipo de productos en planta. Y la salida de los productos se hace por la parte posterior donde se hace la carga, ¿no? Entonces, el ingreso de camiones al centro, existe una puerta alrededor, al lado del centro multipropósito de irradiación por donde va a ser el flujo de camiones. ¿Bien? ¿Qué sistema dosimétrico utilizarán? Muchas gracias por la pregunta. Vamos a trabajar con EPR-alanina y también con un sistema de dosimetría PMMA. ¿Bien? Bueno. Bien, entonces yo voy a pasar, disculpo, ¿no? Respondo una última pregunta más. ¿Las validaciones y aprobaciones de la planta ya están realizadas? ¿Cuándo estiman la puesta en marcha? La puesta en marcha nosotros la estimamos para el año que viene. Lógicamente, como nosotros todavía no tenemos la carga, las fuentes cargadas ni nada para poder realizar una validación dosimétrica en sitio, aún no la tenemos. Nos encontramos en la etapa de desarrollo de los procedimientos de validación para posteriormente poder aplicarlos previamente a la etapa de puesta en marcha. Bien, yo agradezco mucho por haberme prestado atención. Gracias por su atención. Cualquier duda o consulta para que no quedemos sin responder ninguna pregunta, pueden hacérmela al correo electrónico que se los muestro nuevamente, a vargas@aven.gov.bo, y con todo el gusto yo voy a estar contestando a sus preguntas. Bien. Ahora voy a compartir la presentación de Pablo y le voy a ceder la palabra a Pablo. Denme un segundo, por favor, para que yo pueda compartir su presentación. Un segundo, por favor. Bien. Si me esperan un minuto, por favor. Ahora lo hago. Bien. Ahora sí, yo le voy a pasar la palabra a Pablo. Primero voy a hacer una presentación de Pablo. Pablo es ingeniero químico de formación, formado en la Escuela Politécnica Nacional. Es magíster de la Universidad de Sao Paulo y PhD en la Universidad de Washington. Tiene un postdoctorado realizado en el Instituto de Pesquisas Energéticas y Nucleares, IPEN. Él ha sido investigador titular del Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares y gerente de investigación, desarrollo e innovación del Centro de Tecnología de las Radiaciones en el IPEN. Entonces, yo le doy la bienvenida a Pablo. Ahí le invito a desmutearse, creo que Pablo ya está desmuteado. Y también le agradezco por la colaboración con nosotros para poder desarrollar este seminario. Muchas gracias, Pablo. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Ariadne. Buenas tardes a todos. ¿Me están escuchando? Si me están escuchando, pueden hacerme un signo de sí, ¿no? Es un placer verles a varios conocidos que nos hemos encontrado de esta forma por las situaciones del mundo. Y realmente quería primero agradecer a Ariadne por la invitación, especialmente al profesor Cristian Carrasco, quien ha estado en contacto conmigo hace un tiempo sobre algunos problemas, algunos desafíos que hemos tenido con productos irradiados y estudios de efectos secundarios de la radiación ionizante en varios materiales. También quería agradecer a un amigo especial que tengo en francés llamado Laurent Cortella, del Centro Nuclear de Francia, del Centro Atómico de Francia, porque fue él quien me contactó unos meses atrás y me hizo abrir los ojos para ser consciente que el problema del COVID-19 era mucho más complicado de lo que había sido colocado en los medios de la prensa, de Internet. Y fue la misma persona que me hizo también levantarme y hacer alguna cosa, porque en nuestro instituto tuvimos una alerta general de emergencia de todo el mundo recogerse y quedarse en cuarentena, pero si tenemos una herramienta
que puede hacer algún tipo de diferencia en el mundo. Yo y otros colegas decidimos tomar parte de esta acción. Tal vez no sea todo lo que podría hacerse, pero creo que es como un grano de arena que puede contribuir también y dar ejemplo para que otros países puedan hacer algo parecido. Principalmente hemos hecho nuestras aplicaciones, como pueden ver en el slide, está mostrado aquí a mi frente con Gamma, pero también tenemos en el IPEN, en el Instituto de Investigaciones Nucleares, 2 aceleradores de electrones lineares. Como ustedes conocen, uno tiene una ventaja, otro tiene penetración, otro tiene algunas de velocidad, pero hemos utilizado estas tecnologías justamente de forma paralela para intentar resolver algunos problemas. Por favor, el próximo slide. Y, en fin, tuve también la oportunidad de estar en Bolivia y con una misión del Organismo de Energía Atómica y me pareció que así tengan muchos problemas políticos como todos tenemos, Bolivia consiguió tener un equipo de gente joven que me pareció muy dispuesta y que demostró mucho interés, inclusive por la presentación que vi de Ariadne. La parte de normas es una parte complicada y ellos han llevado así paralelamente, todavía no tengan el equipo, han conseguido varias aprobaciones y han conseguido relaciones entre institutos, que es muy difícil, como ustedes saben, para quien trabaja en esta área. No es una cosa simple relacionar normas de institutos que trabajan en diferentes áreas. Para hacer una pequeña introducción, mi presentación tendrá esta introducción, tendrá también algunas cosas que se hacen con radiación, lo que está haciéndose y lo que podría hacerse. El procesamiento por radiación, que es la palabra técnica, como todo el mundo conoce por radiación, es la aplicación simple de la química de las radiaciones. Para quien entiende, son reacciones químicas, procesos donde utilizamos la energía de la radiación ionizante, que puede venir de radiación gamma, de haces de electrones o de los nuevos rayos X, equipos que están viniendo para el futuro, para inducir efectos. ¿Qué tipo de efecto? Efecto físico, químico, biológico. Estos efectos ya han sido probados en la industria de fármacos, cosmetología, polímeros en el medio ambiente, en productos de la salud, en paquetes, en empaquetamientos de alimentos y otras áreas de la industria de alimentos. Por favor, próximo slide. Como ejemplos de efectos físicos que ya son utilizados a un tiempo atrás, podemos modificar redes cristalinas en materiales inorgánicos con haces de electrones, alterar semiconductores para mejorar la distribución y una mejor vida útil, obviamente por causas de la carga, y podemos comparar con los procesos tradicionales con grandes ventajas. Y actualmente se utiliza mucho para hacer soldadura de semiconductores. Entonces es una aplicación bien interesante que permite trabajar en microescala, casi nanoescala todavía no, pero ayuda para construir varios tipos de componentes que utilizamos en el día a día. Muchas personas se olvidan que nuestros celulares, que han sido tan comunes, están llenos de componentes que son hechos con estas tecnologías. Y una aplicación tal vez no tan fundamental, pero es posible mudar el color de gemas. Siempre cuando hago este tipo de conversa o de charla, les hago acuerdo que no existen los colores naturales en las gemas muy intensos, son siempre artificiales. Diamantes amarillos, diamantes rosados no existen, son inducidos, inclusive azules, por radiación ionizante. Antiguamente se utilizaba mucho reactores nucleares, pero por el problema de activación, los aceleradores de electrones llevaron esto a otra etapa y comúnmente en varios países esto es una práctica de rutina. Obviamente necesitan dosis altas. Por favor, el próximo slide. Con relación a los efectos químicos, ahí tenemos varias aplicaciones que podemos encontrar hoy, por ejemplo, la polimerización o reticulación, conocida en inglés como cross-linking, de alambres, cables, neumáticos, materiales compuestos, litografía, telecomunicaciones. La idea muchas veces es llevar una molécula lineal a formar tridimensional, y de esta forma aumentar las propiedades mecánicas de resistencia térmica, por ejemplo. O también en la parte de injertos, como los nuevos textiles, biomateriales, o por ejemplo, juntar una lámina de aluminio con un polímero que no tenía ningún tipo de absorción antiguamente, puede ser conseguido con radiación ionizante, en el caso con aceleradores. Y unas nuevas prácticas, unas de degradación de compuestos que están alterando, que están creando algún problema en el mundo actual. Por ejemplo, muchos de nuestros tejidos no son hechos de algodón, como todo el mundo piensa, o de materiales, vienen de viscosa.
Viscosa es un material obtenido como residuo de la fabricación de papel, pero esa viscosa en exceso crea problemas, puede ser tratada con radiación ionizante y disminuir el tamaño de la molécula, dejarla más fácil de tratar hasta biodegradable. Lo mismo para destrucción de moléculas orgánicas grandes en los desechos de agua potable, el tratamiento de líquidos y efluentes. Próximo slide, por favor. Con relación a los efectos biológicos, que no están tan separados de los químicos, pero podemos citar básicamente lo que son las destrucciones de microorganismos, en el caso específico como los productos médicos, como es hecho por muchos de los irrigadores de América Latina en el mundo, y para la descontaminación de productos alimenticios, por ejemplo, para atrasar el amadurecimiento de algunas frutas y vegetales, inhibir el brotamiento o mutaciones inducidas. Y, últimamente, como tenemos algunas aplicaciones, por ejemplo, en el IPEN, tecnologías ambientales para tratar agua o residuos o lodos. Tenemos un proyecto de un acelerador portátil, móvil serían otras palabras, para poder llevar en Brasil ese tipo de tecnología a locales donde eran difícil acceso, donde hay piscinas para tratamiento. Es un proyecto muy interesante, donde es el Proyecto Nacional Brasileño con la Agencia Internacional, el Organismo Internacional de Energía Atómica. De la misma forma, irradiamos también, o son irradiados tejidos humanos para trasplante, materiales como la hidroxiapatita utilizada por los dentistas, que casi nadie sabe que tiene origen vacuno, o hilo cirúrgico para trasplante, por ejemplo, o hilo cirúrgico para cirugías autoabsorbibles, también de origen orgánico, solamente tratado y esterilizado por algunas normas internas por radiación ionizante. Entonces, los de 3 efectos físico, biológico y químico están correlacionados en función de lo que pueda hacerse. Por favor, el próximo slide. Con relación a estas tecnologías, existen nuevas aplicaciones, nuevas entre comillas, algunas ya han funcionado bien, otras ainda todavía están siendo estudiadas. Por ejemplo, productos biomédicos, principalmente lo que son la producción de hidrogeles con diferentes objetivos. Ustedes pueden ver en las imágenes superiores derecha, hidrogeles pueden ser tratados para diferentes enfermedades como lesmanias, como quemaduras o como cicatrices que no curan, utilizando polímeros hidrofílicos, PDP, FDA, fácilmente tratables, donde la radiación ayuda a ¿qué? Ayuda a polimerizar, reticular y esterilizar en el mismo punto. Y con la adición de nanopartículas de plata o nanopartículas metálicas, en el caso iones de plata, son reducidos por la acción de la radiación ionizante para nanopartículas de plata, dejando el material con efectos biocidas para el futuro, sin el efecto de la radiación ionizante. Son materiales muy interesantes, que no son difíciles de ser estudiados y son fácilmente aplicados. Hoy conocemos bien el intervalo de dosis que tienen que ser aplicados, entonces ustedes, si tienen acceso a un irradiador, es posible de estudiar estos materiales o de implantar un proceso de este material. De la misma forma, existen aplicaciones para la degradación de radiación de residuos agrícolas. Entonces, hay varios materiales que pueden ser justamente disminuidos al tiempo de vida en el ambiente. Quiero hacerles acuerdo de lo que pasó en los años 2000, en un ataque de Estados Unidos con el correo, con el Antrax. Para quien no se acuerda de esto, el Antrax fue detenido utilizando los aceleradores de electrones y radiadores de Estados Unidos que irradiaron todo el correo que entraba en el país. Entonces, este problema del Antrax fue disminuido justamente por el uso de la acción de la radiación ionizante. Y también, pues, tenemos materiales compuestos como utilizando silicio carbono, grafeno, óxido de grafeno. Pueden ser utilizados en investigación de materiales espaciales, fibras de carbono. Estás en línea. Industria de automóviles y también en la parte de salud. Hoy tenemos algunos proyectos en nuestro centro donde pesquisadores están trabajando con otros institutos y hospitales. Obviamente, nanogeles para liberación del sistema de drogas y controlados, por ejemplo, y descontaminación de superficies de materiales de envase de forma antiséptica, donde se necesita alto nivel de descontaminación. Y obviamente preservación de patrimonio cultural, que ya es hecho en nuestro país, es hecho en Europa, de forma rutinera. Yo quería que vean la línea vermelha, la línea roja, que junta dos aplicaciones importantes, el correo, y esa imagen que ustedes ven abajo es la imagen de un bebé mamut que fue encontrado congelado en Kroma, en Rusia. Ese bebé mamut estaba prácticamente intacto. El problema es que, como todo mamífero prehistórico, tiene alta concentración de contaminación de las bacterias de Anthrax. La única solución fue irradiar, y una de las ventajas de irradiar fue que eliminó efectivamente, igual que en el correo, y preservó el ADN de este
mamut y actualmente existe un proyecto para clonar este animal. Por favor, el próximo slide. Bueno, entrando en el tema de la propuesta de esta charla, ¿qué podemos hacer así, en modo de ver o al modo de ver los investigadores con los que he estado trabajando en los últimos meses? ¿Qué puede hacer el procesamiento por radiación para contribuir en la pandemia actual del COVID-19? Bueno, hemos conversado, es posible, primeramente, esterilizar, me refiero al proceso de esterilizar, descontaminar o higienizar simplemente dispositivos médicos desechables. Suelen ser considerados insumos. En el hospital más, principalmente nos hemos dedicado a un estudio en el país, realizado a un instituto, lo que son las mascarillas o de equipos de protección individual. Es posible también inactivar el virus. Por estudios ya realizados por otros investigadores, sabemos que el D10, es decir, la dosis necesaria para disminuir el 90% de la población del virus, es de alrededor de 2 kilogramos. Entonces, con dosis relativamente bajas podemos inactivar el virus y con esto es posible crear, siendo muy ambicioso, algún tipo de vacunas o pruebas, pruebas para poder saber con el virus inactivado si alguna persona puede tener o no tener la enfermedad o tuvo contacto con la enfermedad. Es posible también producir, como había comentado antes, por injertos, por reticulaciones, hidrogeles, membranas y tejidos que sean asociados a nanopartículas metálicas, principalmente la plata, o materiales compuestos. Así existen varias posibilidades. Y otra solución que alguien planteó en mi instituto fue también utilizar soluciones desinfectantes a base de etanol que puedan ser, por ejemplo, irradiadas con 1.000.000 de plata, y cuando irradiadas ustedes tienen un spray protector que además de ser desinfectante deja la propiedad de la nanoplata en la superficie que fue aplicada. Entonces son algunas así, condiciones, no estoy diciendo que esto es determinante, más son algunas alternativas que podrían ser feitas con la radiación ionizante. Algunas están en etapa de investigación, otras son aplicables directamente. Por favor, el próximo slide. Voy a aprovechar un slide hecho por un evento que tuvimos del COVID-19 con el Organismo de Energía Atómica. Un slide muy interesante hecho por Celina Horak. Actualmente es oficial técnica del organismo, y es importante así identificar, recordar un poco qué es esterilizar específicamente. ¿Qué es esterilizar? Sí, ¿qué es reutilizar? Como había comentado con ustedes, Francia, los colegas franceses me dijeron que teníamos que estar alertas porque las máscaras de uso profesional, llamadas PFF2, PFF3, N95, iban a faltar. Y la idea era reciclar estas máscaras para que los hospitales, los propios médicos puedan tener acceso a la propia máscara sin contacto, y una condición para dar vida extra a la máscara, justamente por el problema que se presentó por la pandemia. Entonces, cuando hablamos de reutilizar, no estamos hablando de material muy limpio, es material hospitalario, es material que ya tuvo contacto con algún tipo, obviamente con el virus, que es que nos está preocupando ahora, solo que en los hospitales hay bacterias mucho peores que el propio virus y que necesitan dosis mucho más altas que 2 kilogramos. Entonces, Celina preparó este slide muy interesante, donde ustedes pueden ver en el lado derecho superior las diferentes dosis de 10 que ya fueron estudiadas para MERS, para el MERS en el año 2010, 2012, SARS, COVID-1, un poco de los datos del COVID-2 y otros virus del mismo tipo corona, de estos virus de RNA. Entonces, las dosis son parecidas de 2 a 5 kilogramos. Pero como les dije, esto está correlacionado con las ISO 11537 que Ariadne había citado. Entonces, estas normas, en conjunto con otras aproximaciones de inactivación, tienen que ser siempre vistas como aquella flecha que está en el medio. Siempre buscamos un intervalo de aplicación de la dosis, donde la dosis mínima necesaria para obtener el efecto que queremos, y una dosis máxima que no degrade el material. Entonces, la idea es aplicar la mínima que necesitamos y la máxima. Y para esto están siendo hechos varios estudios para poder encontrar justamente ese intervalo. Entonces, esa es la idea para reutilizar. No se entienda que un material que no venga de un hospital necesariamente precise ser esterilizado. Me refiero a guantes y máscaras. Generalmente no son en estado estéril. Entonces,
hay que entender bien por qué se pensó en reutilizar las máscaras, sobre todo las N95, las máscaras quirúrgicas. Entonces, eso es para que no nos confundamos. Yo ya tuve algunas, algunas experiencias que si no creemos que todas las máscaras son iguales, no son. Unas tienen un nivel de protección, otras tienen otro nivel de protección, vamos a llamar de profesionales. Por favor, el próximo slide. Entonces, ustedes pueden ver aquí una comparación. Al lado izquierdo, las máscaras o respiradores o las mascarillas, voy a llamar así que en español es más conocido como mascarilla. Las N95, pues estas mascarillas evitan, en el lado izquierdo de la primera columna, que la persona que utilice tenga contacto, contagie a otros y también se contagie con otros. En el medio, las máscaras quirúrgicas son las máscaras que ustedes deben haber visto al dentista, generalmente los médicos utilizando. Estas evitan que contagiemos básicamente a los otros porque tienen menos poder de filtración. Y al lado derecho son las máscaras caseras, aquellas que ustedes deben haber visto que las casas están utilizando con mucha frecuencia, pues ellas también tienen un efecto parecido a las quirúrgicas. Entonces son diferentes máscaras, siendo que el lado izquierdo son máscaras profesionales, las quirúrgicas más o menos, y a las hechas en casa pues son para uso no profesional. Por favor, el próximo slide. Entonces, viendo esto de una forma un poco más general, planteamos un proyecto aquí para descontaminación, no voy a llamar de esterilización, voy a llamar de descontaminación, porque a veces no es un proceso simple, no es solo irradiar o no es solo exponer a una temperatura o no un UV, es un proceso un poco más complicado para garantizar que la máscara sea descontaminada y reutilización de equipos de protección individual. Entonces, lo que había hablado para ustedes, lo que había hablado de máscaras, pueden ver los 3 tipos de máscaras. Mascarillas al lado izquierdo quirúrgicas de uso profesional y no, son más simples, tienen 3 capas generalmente, las mascarillas o respiradores de pieza semifacial filtrante o N95. 95 es porque consigue filtrar hasta 95 de eficiencia para microbios y bacterias y son de uso profesional, son más máscaras más complejas, las sellan bien el rostro para que no entre aire por los laterales y finalmente en el lado izquierdo son las tejidas máscaras de tejido de uso no profesional, pero que están siendo muy populares y que ayudan también a disminuir el problema de contagio. Por favor, el próximo slide. Entonces, todos comenzamos a estudiar las N95 para verificar la eficiencia y ahí verificamos que, claro, nos irradiamos, pero no sabemos cómo son por dentro. Como ellas eran hechas y una de las máscaras más populares utilizadas por el área médica son las 3M. Estas 3M tienen diferentes modos, algunas son modelo típico para Estados Unidos, modelo típico para Europa y muchas utilizadas en América del Sur, pero todas tienen más o menos la misma composición. Es una máscara que se adapta al rostro, ellas son selladas, fundidas, ellas no son costuradas, llamamos de no tejido, polipropileno básicamente. Por favor, el próximo slide. Entonces, las características existen de PFF1, 2, 3, pero las más comunes son las 2, llamadas de N95. Ustedes pueden ver en el lado derecho, las fueron abiertas. Son varias capas, generalmente 4 capas. Y abriendo las capas, así llegamos a la parte fundamental, que es la parte filtrante. Entonces, esas máscaras pueden tener o no pueden tener válvula. La capa exterior es de polipropileno de fibra sintética, como había explicado. Fibras sintéticas, la parte intermediaria puede tener una fibra de poliéster con carbón y la parte crítica es a la que pueden ver en el lado derecho en la microscopía. Es una fibra sintética que tiene tratamiento electrostático. Y finalmente más una capa de polipropileno. Obviamente tiene una banda elástica para asegurar el rostro. Y bueno, en fin, comenzamos las irradiaciones con diferentes tecnologías, electrones básicamente y rayos gamma. Por favor, la próxima slide. Bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Lastimosamente, bueno, en fin, la parte morfológica con relación, fue irradiada hasta 50 kilogray. La parte morfológica se mantuvo prácticamente constante, pocas alteraciones químicas, no hubo modificaciones a nivel molecular, así la microscopía que hicimos en varios tipos demostró esto, pocas pérdidas de antioxidantes, pocos fenoles formados, y el ajuste al rostro se mantuvo constante. Una que otra, como ustedes saben, tuvo algún tipo de variación en el olor.
pero básicamente se mantuvieron constantes. Esto con relación a la morfología. Por favor, el próximo slide. El problema fue con relación a la eficiencia de filtración. Lastimosamente, como les dije, así también fue una decepción para mí inicialmente, es que tanto irradiadas con electrones como irradiadas con gamma tuvieron una pérdida de eficiencia hasta el 55%, es decir, el 95% de eficiencia que tenían, irradiando, cae para 55%, hasta pueden ver una tabla aquí abajo, que hasta, a veces hasta 30%. Hay un gráfico en el medio también donde pueden ver siempre una caída en función del tamaño de partículas. ¿Qué significa? Que las pequeñas partículas, las máscaras, la parte pequeña, nanómetros, cuando hablamos de distancias de tamaños pequeños, hasta 200, hasta 20 nanómetros, funciona solo con un filtro electrostático, no es un filtro mecánico. Y la radiación ionizante descarga la máscara. Sí, no fue solo comprobado por nosotros, fue comprobado por varios centros de Estados Unidos, de Europa. Y eso hizo que, así que, que nosotros tengamos algunas otras aproximaciones para poder utilizar la radiación. Pero la primera recomendación es que cuando la máscara tiene filtro electrostático, no es posible irradiar para reuso ni para esterilizar. Entonces, así a veces ni todo sale como pensamos, pero así también tampoco podemos parar por eso. Entonces, vamos por el siguiente slide, por favor. Las próximas máscaras que estudiamos fueron las quirúrgicas, aquellas que les dije que son muy utilizadas en la área médica también. Estas capas, estas máscaras también no son simples, tienen generalmente, parece que no, pero son 3 capas también de polipropileno, un tejido de diferentes propiedades, un filtro en el medio, solo que este filtro ya no es electrostático. Entonces, significa también que no es tan eficiente para tamaños muy pequeñitos en la escala de nanómetros. Vamos por el próximo slide, por favor. Entonces, ustedes pueden ver aquí algunos resultados, porque irradiamos las máscaras de entre 5 y 50 kilogray, ¿sí? Dosis altas pensando en la reutilización, como les había explicado. Y no hubo modificaciones del polipropileno a nivel molecular. Las pruebas de ajuste fueron satisfactorias. La eficiencia de filtración se mantuvo constante en función del tamaño. Entonces, aquí utilizamos varias técnicas de norma, cloruro de sodio en diferentes tamaños, de 20 a 800, 1200 nanómetros. Y trabajamos con algunos institutos y pueden verificar en algunos gráficos que la eficiencia en función de la dosis se mantuvo constante, gracias a Dios. Sí, no podía ser tan malo como esperábamos, pero en fin, sí, el problema es el filtro electrostático. Por favor, el próximo slide. Y finalmente, sí, la última aplicación, la que nos, digamos así, más interés, así me despertó el ánimo de continuar trabajando, fue justamente mascarillas de tejido de uso no profesional y algunas quirúrgicas sobre algunas condiciones para higienizar. Entonces, en este escenario de la pandemia, varios equipos sí, del gobierno, no gubernamentales, estuvieron preocupados y se crearon asociaciones privadas, voluntarios de la universidad, para proyectos de inclusión social con costureras, que se dieron una oportunidad de incluir costureras y profesionales informales, inclusive prisioneros, para fabricar mascarillas hechas a mano, utilizando telas normales o tejidos como algodón y también el tejido no tejido, el polipropileno quirúrgico. ¿Por qué hicimos esto? Primero, porque estos materiales vienen de un entorno de fabricación manual no controlado. Entonces, diferente de los procesos industriales limpios, puede inducir contaminación biológica en las mascarillas producidas, que ya vienen contaminadas. Y en segundo, de la experiencia previa, las máscaras de tejido específicamente, esperamos que las personas de usuarios de comunidades pobres sabíamos que no van a lavar las mascarillas antes del uso, como es recomendado por los diferentes protocolos. Entonces, ahí vimos una oportunidad de aplicar esta tecnología. Por favor, el próximo slide. Entonces, en ese sentido, las mascarillas irradiamos básicamente con rayos gamma y ahí estudiamos, caracterizamos y así como habíamos mostrado en los otros slides, establecimos algunas condiciones de procesamiento. Los resultados mostraron así en forma general que la radiación ionizante garantiza que las mascarillas fabricadas a mano están higienizadas, ¿sí? Entre comillas, desinfectadas y limpias. Es importante tener en cuenta que en estos materiales no hay procesos de filtración electrostática. Esto lo estoy despejando otra vez de forma bien indicada, porque no puede existir esa confusión del tipo de máscara, porque el organismo dijo, porque fulano dijo esto. No, no son procesos electrostáticos. Por favor, el próximo slide. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos proyectos solidarios. El IPEN
entró con lo que es irradiación gamma, caracterización y técnicas analíticas, un instituto de investigaciones tecnológicas, que también es vecino nuestro en la ciudad universitaria, entró con técnicas analíticas de caracterización. La Universidad de Sao Paulo tiene un instituto que se llama Innova USP, de innovación, donde crearon un proyecto Respire muy interesante, donde consiguieron donaciones de materiales de varias empresas químicas fuertes en el país que hacen el tejido de polipropileno. Y también crearon un proyecto con las personas para tejer, para costurar, con las costureras. Entonces, fueron nuestros aliados. Y otra parte importante fue la unión de moradores del comercio de la comunidad de Paraisópolis, como conocen en Brasil. Hoy le decimos comunidad, antiguamente se decía favela. Son locales de alta densidad poblacional, donde el chance de contaminación es altísima. Pero ellos mismos tuvieron el interés de crear un sistema utilizando las costureras que tenían ya para hacer ropa, para fabricar las máscaras de tejido. Y fue una oportunidad justamente porque esas máscaras no vienen de condiciones totalmente limpias, conducidas. Y ahí la radiación daba un efecto aún más para garantizar que sean distribuidas en seguridad. Después trabajamos con una firma que se llama Alfaiatería de Negocios, que trabajó con varias instituciones y varias personas, tanto privadas cuanto del gobierno, para crear las máscaras y después de entregar para hospitales y comunidades pobres. Y finalmente, un proyecto último que estamos trabajando es una fundación que se llama FUNAP, que se llama Pedro Manuel Pimentel, donde ellos manejan o trabajan con los prisioneros del Brasil. La idea es que los prisioneros trabajen confeccionando las máscaras y obviamente si esas máscaras ven de condiciones desconocidas, la radiación podría ser aplicada. Por favor, el próximo slide. Entonces, con relación al proyecto Respire, que les había dicho con la Universidad de Sao Paulo, yo estoy dejando aquí, no da tiempo, pero hay un link con un video bastante explicativo de cómo todos nuestros multidisciplinares de la universidad contribuimos para conseguir este modelo. La idea es que ellos crearon un modelo de producción para profesionales que no tenían dinero. De una forma u otra consiguieron pagar un tipo de entrada para esas personas, llamaron de tejido social. Caracterizamos los materiales, la parte de investigación, una campaña para uso responsable, pero lo fundamental es que crearon un suministro de emergencia para los hospitales de la universidad. La universidad nuestra, el hospital universitario, y para las clínicas, que es uno de los más grandes hospitales de América del Sur, no tenía máscara. Y de esta forma conseguimos ayudarles. La idea es que la producción a final del año 2020 de más o menos de un millón de máscaras quirúrgicas de polipropileno no tejido. Entonces, es un proyecto bastante interesante, ambicioso, y que nosotros, así como saben, cuando llega el desespero, las personas parece que colaboran más. Conseguimos asociaciones que antes eran muy difíciles, que pasaban por 10, 20 abogados para conseguir una firma. De todas formas, es satisfactorio. Por favor, el próximo slide. Entonces pueden ver aquí unos ejemplos de las personas ya cuando fueron instruidas, fue creado un sistema de trabajo, cómo deben trabajar, del sistema del Innova USP y de los tejidos donados por varias marcas privadas. Por favor, el próximo slide. Este es el ejemplo con la unión de los moradores de comercio de Paraisópolis, de la comunidad. Entonces ellos también crearon ese proyecto de cosiendo sueños, sería tal vez, donde más o menos vamos a tratar, hemos tratado mucho más de 1 millón de máscaras. Esas máscaras son hechas por las propias personas de la comunidad con tejido donado, y ellas así vieron también una forma de ayudar para el control de la disipación de esta enfermedad. Por favor, el próximo slide. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo ellas entregan el material para la comunidad que todavía no estaba consciente del problema de esta enfermedad. Por favor, el próximo slide. El proyecto con la empresa privada o semiprivada llamada Alfaiatería de Negocios consiguió, además de las donaciones de las costureras, profesionales, personas, consiguieron llevar estas donaciones para el Amazonas, para la región norte de Brasil. No se olviden que Brasil es un país grande. Entonces, llegar hasta el otro lugar es difícil, y consiguieron donar estas máscaras para comunidades del Amazonas donde todavía no había llegado el virus en esa época. Por favor, la próxima. No digo que esto sea una solución, pero ameniza el problema. Lo mismo para algunas asociaciones que trabajaban también, distribuyeron las máscaras, todas ya vienen en
envoltura de plástico para evitar justamente el contacto, irradiadas en cajas, etc. Por favor, slide. Y con relación a esta fundación, pues uno de los proyectos más ambiciosos que estamos trabajando son grandes cantidades, pero la idea es trabajar en la inclusión y reintegración social de los reclusos. Entonces son fabricadas por el sistema penitenciario. La idea es también pagar un sueldo mínimo para estas personas y también donar para profesionales considerados esenciales de hospitales, policía militar. La idea es también irradiar 30,000 mascarillas por semana o higienizar, por favor, el próximo. Con relación a las mascarillas, con relación a algunas sugerencias que podría darles en esta oportunidad, es que todavía hay mucho que hacer en investigación, muchas cosas todavía para ser pensadas. Y voy a darles algunos ejemplos de lo que puede ser hecho, utilizando justamente hidrogeles, tejidos, membranas, materiales compuestos o compósitos, con nanopartículas metálicas, generalmente plata, no es una obligación, y actualmente el óxido de grafeno, que también se ha tornado una oportunidad. La idea es que la radiación puede reducir la plata iónica para plata metálica por acción de rayos gamma o radiación ionizante. Entonces, ustedes pueden fabricar una solución homogénea, como pueden ver en el gráfico aquí abajo, un polímero, el hidrogel, la plata iónica, y con la radiación se transforma en nanoplata en posiciones específicas en la red cristalina. Podemos también crear material injerto, grafting, con metales y tejidos y otros materiales, es una gran posibilidad. Reticular, polimerizar hidrogeles para la formación de nanoplata también por la acción de la radiación. Y la utilización del óxido de grafeno que viene actualmente de algunos proyectos que tenemos con radiación ionizante. Pueden ver aquí abajo en la imagen inferior algunas bacterias que fueron tratadas obviamente con algún tratamiento complementar, pero con óxido de grafeno que fueron detenidas. Y algunos proyectos, y coloqué aquí también el link de pruebas de laboratorio de material que inactivó 99% de la cantidad del SARS-CoV-2 en 2 minutos, utilizando justamente partículas o micropartículas o nanopartículas de plata en mascarillas. La idea es poner mascarillas y en ropa hospitalaria. Pues además de estar desinfectada, ella tendría una protección permanente. Vamos por el próximo slide, por favor. Entonces, con relación a esto, ustedes pueden ver al lado izquierdo, aquí tengo un ejemplo de fabricación de un adhesivo que contiene fibras nanométricas recubiertas por antisépticos, puede ser cualquier tipo, que justamente atrapan las partículas virales y las neutralizan. Aquí en el medio pueden ver una mascarilla un poco de tejido lavable, obviamente, conocida como nanomembrana. La capa exterior es simplemente algodón y poliéster, pero en la parte interna tiene nanopartículas de cobre. Justamente para el tejido puede combatir los microbios. En este caso, la capa interna tiene membrana de filtro con nanoporos también, comercializadas las dos. Al lado derecho pueden ver mascarillas con capas externas e internas infectadas con óxido de cobre, también antimicrobiano. Entonces es el propio polipropileno que les había mostrado de las máscaras quirúrgicas, pero con esa carga a más de nanopartículas de cobre. Próximo slide, por favor. Bueno, finalmente, entonces yo agradezco otra vez la oportunidad y quería así hacer simplemente un compendio de consideraciones, no conclusiones. La radiación ionizante, como hemos visto en la presentación de Ariadne también, es una herramienta efectiva establecida para esterilizar equipo de protección personal. Tiene gran demanda en el uso de la pandemia, incluyendo las mascarillas hechas a mano. También parece ser prometedor para reutilizar artículos como ropa hospitalar. Las mascarillas que contienen elementos filtrantes vaciados en carga electrostática, como tejido de polipropileno soplado, no recomendamos que sean irradiadas si tiene ese tipo de características. Existen aplicaciones prometedoras utilizando radiación ionizante, como lo mostré para ustedes, para la creación de nuevos materiales. Y mi consideración final es que esto COVID-19 fue solo una advertencia. Otras peores pueden venir. Entonces tenemos que estar conscientes y estar siempre preparados. Muchas gracias por la oportunidad. Excelente, muchísimas gracias, Pablo, por tu presentación. Eh, entonces, me gustaría, voy a leer algunas preguntas que están en el chat para que tú también puedas ayudarnos a responderlas. Y a todos los asistentes les pediría, si tienen alguna pregunta, poder colocarlas en el chat. Muchas gracias, Pablo. Tu aporte es sustancialmente importante y realmente nos sirve a nosotros, y te hablo desde el punto de vista personal, para poder abrir mucho los ojos y poder emocionarnos de cierta manera para poder desarrollar líneas de investigación también acá, que estamos empezando a nacer en este tema, ¿no? Bien, entonces yo voy a ir leyendo acá algunas preguntas que tengo acá para Pablo.
A ver, antes me disculpo por el tema de la capacidad de la sala. Hay muchas personas que no han podido conectarse, pero ahí como le escribí a Daniel Perticaro, vamos a enviar la sesión grabada para que pueda a Lati poder poner en la página y todos puedan tener acceso a ella, ¿no? Leo la primera pregunta. Bueno, esto en portugués, entonces Pablo también te pediría si puedes abrir tu chat para poder leerla tú también. Dice, voy a tratar de traducir a lo poco de portugués que sé. Buenas tardes. Comento sobre la reutilización de EPIs. Entre tanto, ¿cómo se ve la eficiencia reducida? Si es que pudieras comentar al respecto. La pregunta Ana Oliveira. Claro, como les había mostrado en unos slides anteriores, me voy a referirme solo a las máscaras N95 PFF2 específicamente. Es un problema grave, pero también es una oportunidad. Yo no tuve tiempo de explicar eso, pero ahora tenemos un proyecto para estudiar la recarga de las máscaras. Sí, ellas fueron descargadas por la irradiación, pero es posible descargarlas. Existen algunos efectos, por ejemplo, el efecto corona y otras aplicaciones interesantes con gases que todavía no sabemos exactamente si van a funcionar. Pero inicialmente una máscara que disminuye de 95% de eficiencia a 55% de eficiencia, me parece que no se torna una cosa muy útil en un ambiente hospitalar, donde además del COVID-19 existen otras bacterias malignas. Súper. Bien, tengo la siguiente pregunta. Dice Pablo, ¿cómo es afectado o afecta la prueba de eficiencia después de la irradiación? Y así, no entendí muy bien, pero me imagino que sea la eficiencia de filtración también. Entonces ahí no es que ha afectado, es que las máscaras cuando son fabricadas, ellas vienen de un protocolo de control de calidad. Cuando son fabricadas en ese protocolo de control de calidad, son aplicadas en una línea de gas a presión específica sobre la máscara, partículas de diferente tamaño. En el caso, más utilizado es cloruro de sodio, nano tamaño de 300 nanómetros, por ejemplo. Y esas partículas son enviadas con un flujo específico y la idea es que por una medida específica de láser o de cromatografía, no deberían salir del otro lado o deberían ser detenidas del 95% de eficiencia. Entonces, como yo les había dicho, si la partícula fuera grande, el filtro mecánico, es decir, las 4 capas son suficientes para detener. Pero cuando son pequeñitas, esas partículas pasan por alrededor de la red y la única forma de detenerles es con carga electrostática. Y eso fue el problema con las PFF2, la carga electrostática se perdió y ellas ya no fueron detenidas por la carga eléctrica y consiguieron pasar. Por eso es que la eficiencia cae de 95 para 55, para 30 en función de la dosis. Bien, leo acá en sí un aporte que dice de Walter Rangel. Hemos encontrado un buen medio para intercambiar experiencias y conocimiento. Sugiero que tomemos el ejemplo para armar por lo menos una conferencia mensual o para discutir temas generales para el suministro de cobalto para nuestros irradiadores. Nos escribe Walter desde México. La verdad creo que es una muy buena manera de poder integrarnos como Latinoamérica de una manera tan muy accesible y como quien dice, ¿no? Acortar distancias para poder así intercambiar todo lo que podamos, incluso aprovechando de cierta manera este tiempo, ¿no? Bien, ahí tengo otra pregunta de Aníbal que dice, ¿qué porcentaje de lo mostrado fue irradiado? Muy clara la Charlie reveladora. Muchas gracias, Pablo, dice Aníbal. Es un placer verte, Aníbal, de nuevo, como siempre. Nos vemos en las situaciones inesperadas. Eh, no sé si entendí bien qué porcentaje hemos tratado en el Brasil o no entendí muy bien. No sé si puedes explicarme. Puedes encender el audio, puedo oírte. Bueno, Pablo, no sé si me escuchan. Primero de todo, muchas felicitaciones a ambos y a Ariadna y a la gente del instituto por esta gran iniciativa que realmente es un gran instrumento. No, yo me refería si
con respecto, no al que baja al 55%, sino los otros, si hay experiencias en Brasil de que se han irradiado o si está instrumentado mientras dure toda la pandemia. Gracias, gran abrazo. Sí, gracias, Daniel. Una buena pregunta. Realmente sí, hubo algunas cosas que hicimos, no solo nosotros en Estados Unidos y en Europa. Como entramos, fuimos permitidos no fue validado el proceso. Es una pregunta bien interesante. Pero hicimos porque nos permitieron por situación de emergencia. Porque el estado de emergencia, el gobierno nos permitió tratar de la forma más rápida, que sería el caso de la irradiación. Y actualmente las máscaras de las propio polietileno quirúrgicas, estamos irradiando actualmente alrededor de 10% de la producción, siendo que todas las que son hechas de forma artesanal están siendo tratadas aquí en el IPEN prácticamente sin costo. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Ahí le otra pregunta. ¿Qué pasa con las bibliotecas? ¿Cómo puede ayudar la irradiación en este tema? Algunos países con procedimiento tienen al libro en cuarentena por 14 días, otros 2 días, y así dependiendo de la técnica que adopta cada país. En China, por ejemplo, utilizan los rayos UV para el tema de libros. No sé si quieres responder, Pablo. Sí, la verdad estaba ya conversando con algunas personas del área de conservación sobre eso, pero yo voy a citarles otra vez el principio de justificación de la radiación. Yo creo que por la situación actual, primero, las bibliotecas están prohibidas, ¿no? Los locales de aglomeración pública. Y yo recomiendo que la primera aproximación para libros es cuarentena. Ya hay varios estudios hechos por varias universidades sobre el tiempo de vida del material o del virus, disculpa, en superficies plásticas o superficies de celulosa. Entonces, la primera aproximación que yo recomiendo sería generalmente cuarentena. Con la cuarentena no precisamos irradiar por irradiar, mismo que las dosis sean bajas. No es para mi modo de ver, no es totalmente justificado, a no ser que haya algún tipo de retorno para las personas otra vez a la vida normal y tengan que otra vez entrar en acceso. Por ahora, pienso que la mayor parte de los países estamos todavía en esa tradición de la cuarentena. Mi recomendación es todavía utilizar disculpa la redundancia, la palabra cuarentena para ese tipo de material. Perfecto. Tengo otra pregunta. ¿Cómo ha ido la vinculación en Brasil con los fabricantes de EPPs? ¿Entienden lo que ofrece esta tecnología? Claro, esa es una pregunta bastante medio, ¿cómo le dicen? Capciosa. Pregunta capciosa, porque la primera aproximación que tuvimos fue con los fabricantes para pedir muestras. Pero los fabricantes, como ustedes saben, negocios, no tienen interés de reutilizar las máscaras y así emitieron varios protocolos para que no sean reutilizadas. Pero eso no evitó que varios países estudiasen qué puede hacerse. Por ejemplo, la mejor forma de mi modo de ver de descontaminar las N95 sin ser la radiación ionizante es utilizando una mezcla de UV como había citado tú antes, para la parte externa, pero tiene que usarse peróxido de hidrógeno en gas. Y eso hace que la persona tenga que manipular la máscara. Si no es como irradiar, colocar en una caja y poner en el radiador. Tiene que ser manipulada y el chance de contaminación con los factores hospitalarios es más grande. Entonces, lo que habíamos pensado justamente es no descartar totalmente la radiación, es irradiar con dosis, a mi modo de ver, bajas, de 2-3 kilogramos, y un tratamiento complementar para poder todavía mantener el proceso de irradiación. Porque de la primera aproximación, irradiar evita que la persona entre en contacto con el material totalmente crudo, puro, contaminado. Entonces, todavía tiene una ventaja. Entonces, actualmente con un grupo de trabajo aquí en el centro estamos estudiando todavía las dosis bajas. Y la parte privada es esa, la parte privada quiere el lucro ante todo. Y así, eso a veces es contrario con la visión que tenemos sobre ayudar a las personas a colaborar. Bien. La siguiente, ¿los EPPs esterilizados N95 se podrían utilizar nuevamente a los trabajadores de una empresa productiva? Sí, esta es una pregunta buena también. Porque básicamente los trabajadores de una empresa productiva no necesitan 95% de eficiencia de filtraje. Entonces es posible de ser utilizado, que solo que ya no se llamaría N95, será una N55. Pero no perdería todavía todas las propiedades de filtraje que tenía la otra.
Obviamente para partículas muy pequeñas no sería muy adecuado, pero para las, me imagino que la pregunta es industrial, polvo, sería totalmente eficiente si es reutilizable en esas condiciones. Perfecto. Dice, los diferentes proyectos que se realizó en su país, a Pablo la pregunta, con las mascarillas, yo quisiera saber o informarme qué mascarillas pueden ser reutilizables. Sí, sí, solo repitiendo, las reutilizables son las máscaras de tejido, algodón, puede ser inclusive poliéster, y las máscaras quirúrgicas de polipropileno que no contienen elemento filtrante electrostático. Es decir, en otras palabras, casi todas menos las de N95. N95 no se olvide que es de uso profesional, aquella que cuando el médico se retira después de horas de trabajo deja una marca aquí. Esas son las N95, es un sello total. Entonces, sin ser esa, todas son tratables por radiación ionizante. Y había explicado que irradiamos hasta 50 kilogray de nuestras aproximaciones. Con 30 sería suficiente, pero como siempre extrapolamos para garantizar que no haya mudanzas o cambios inesperados. Perfecto. Acá tengo otra para la AVEN. Nos pregunta Adrián Tellería, un colega que hace mucho tiempo formó parte también de la AVEN y que está siempre en contacto con nosotros. Qué lindo saber de vos, Adrián. Dice, ¿se tiene en mente aperturar campos de investigación, como por ejemplo daño por irradiación en blancos de irradiación? Sí, lógicamente todavía nosotros estamos desarrollando en sí desarrollando los perfiles de líneas de investigación con los cuales iríamos arrancando. Y a medida de lo que pasa el tiempo, ir identificando nuevas líneas de investigación, pero justamente en las instalaciones de la AVEN vamos a poder realizar este tipo de investigaciones como la que tú estás mencionando. Bien, leo un par de preguntas más. Bueno, acá, ¿cómo se fortalecerán los aspectos referentes, capacitación de recurso humano, tanto para la planta de irradiación y los laboratorios de radiobiología y radioecología? Bueno, esa va para mí. Justamente nosotros tenemos personal que ha ido a capacitarse y que aún falta para que ellos puedan terminar la etapa de capacitación en sitio después de que se haga el montaje de la planta de irradiación. Lo mismo va a ocurrir con el personal para los laboratorios de radiobiología y radioecología. Paralelamente, nosotros estamos visualizando la generación de posgrados en convenio con algunas instituciones de educación superior de nuestro país para poder generar recurso humano como un semillero en sí para que puedan llegar a formarse. Lógicamente, la formación de la gente no va a ser de un año, lógicamente no, esto va a tomar su tiempo, pero como ustedes saben, nosotros estamos naciendo a esa tecnología, a esta escala, y es por eso que incluso yo me he permitido poder pedir la asesoría y la ayuda de muchos de los colegas acá presentes para que puedan ayudarme a evaluar mallas curriculares de esos programas para que podamos lanzarlos en Bolivia y que puedan ser realmente un éxito. E incluso, ¿por qué no compartir gente para que pueda rotar incluso por nuestras instalaciones que estamos acá, somos parte de la red ARCAL y poder utilizar de esta manera el intercambio que nos proporciona el OIEA, ¿no? Bien, leo un poco más de preguntas, por favor. ¿Existen estudios sobre el uso de radiación gamma y trasplantes de órganos en pacientes infectados por COVID? Pablo, esa pregunta yo te la dejo. Todavía nosotros no tenemos experiencia en el tema. Hola, Pablo. Pablo, no sé si me Sí, escuchas. no me escuchas, ¿eh? Ahora sí, sí. Sí, disculpa, estaba... En fin, no, que yo sepa no, pero hay un estudio, inclusive dejé en la presentación, trasplante de órganos, la verdad los órganos, con excepción de la piel, no son irradiados. Lo que hacemos aquí en el IPEN es irradiar órgano, tejido, piel y tejido óseo, liofilizado, tendones, pero órganos como tal no se irradian porque tienen otro tipo de comportamiento con la radiación. Pero existe un estudio actual ahora sobre una posible aplicación de la radiación en baja dosis para enfermos críticos con COVID-19, estado crítico donde dosis bajas similares a las de radioterapia o radioquimioterapia han sido efectivas. Entonces, si alguien tiene interés, yo inclusive dejé un link para ustedes pueden leer, disculpa, sobre el efecto, pero
órganos no. Bien, gracias, Pablo. Y bueno, la última pregunta viene para la Ben. Al respecto de la seguridad de la instalación, mencionando que la zona de Sencata es políticamente una zona de convulsión social. Muy buena la pregunta. Me gustaría puntualizar que justamente nosotros estamos, bueno, prácticamente en sí las Fuerzas Armadas de la Nación están desarrollando el diseño base de amenaza de toda la zona, han avanzado mucho en este tema y nosotros estamos elaborando todos los planes de seguridad física y bueno, paralelamente los planes de seguridad radiológica de acuerdo a todas las recomendaciones de nuestro fabricante, justamente para la evaluación por parte de la autoridad reguladora y poder obtener las respectivas licencias al respecto, ¿no? Y bien, Pablo, te hago una última pregunta para no dejar a la última persona, que dice, si pudieras comentar al respecto de la irradiación de piel de tilapia. Sí, claro, es otro de los proyectos que tenemos todavía vigentes. Específicamente, lo que hicimos aquí fue irradiar las muestras de tilapia. Ese proyecto es investigadora que trabaja con eso, la doctora Mónica Mator, en conjunto con otros hospitales. Y la idea es justamente utilizar como un sistema equivalente a trasplante de piel o temporario, y irradiamos de la misma forma que irradiamos los tejidos humanos. Para irradiar tejidos, lo mismo en la tilapia, es necesario irradiar a -70. Tiene que mantenerse, entre comillas, un secreto es mantener la temperatura a -70 en el proceso de irradiación. La dosis que se aplica es alrededor de 20 a 25 kilogray, son suficientes. Y con esto tenemos así algunas garantías en el producto final, sin variación morfológica y con las propiedades todavía interesantes para hacer aceites por la persona, por el paciente. Muy bien. Y bueno, te pido una última más, como te digo, para no dejar así, y con esta ya cerramos. ¿Podrías abundar algo sobre irradiación directa de pacientes con COVID-19 con el objeto de coadyuvar a reducir la carga de virus y propiciar su eventual recuperación? Es justamente lo que había comentado en la pregunta anterior. Yo dejé en la presentación un link justamente sobre eso, sobre el posible efecto, pero ellos son bien categóricos en esto. Solamente aplicable para enfermos que están en estado crítico. Solamente fueron estudiadas 9 personas, si no estoy equivocado. Pienso que todavía tiene que estudiarse y aplicarse un poco más para el espectro estadístico, no da para concluir con 9 personas, pero me parece que es interesante si es una aplicación de emergencia. Tal vez fue hasta una coincidencia que una persona que estaba siendo sometida a un tratamiento con radiación y tuvo ese efecto inesperado, pero sí, todavía tiene que estudiarse un poco más. De todas formas, en la presentación que dejé, hay un link donde está bien explicado sobre el estudio hecho por algunos investigadores. Para mi modo de ver, todavía falta un poco de comprobación. Bien, perfecto. Entonces, con esto yo creo que terminamos. Muchas gracias, Pablo, por tu aporte bastante interesante. Yo creo que para muchos ha resultado muy interesante tu explicación. Agradezco a todos haberse conectado el día de hoy. Me siento realmente muy feliz de haber podido reencontrar a muchos colegas que normalmente nos encontramos cuando tenemos algunos eventos. Y más aún así, como mencionaba hace un momento uno de los colegas, qué bonita experiencia para poder organizar más de estas charlas, para poder estar en contacto e intercambiar este tipo de experiencias como la que ha mostrado Pablo para todos nosotros, ¿no? Y poder hacer de esto algo de divulgación bastante interesante. Bien, dicho esto, yo les agradezco muchísimo, la verdad. Y yo le agradezco especialmente a Pablo por su tiempo y por su predisposición. Pablo, no sé si quieres decir unas palabras para poder despedirte. Más palabras, ¿no? Agradezco, hablé de más, creo, pero bueno, finalmente agradezco otra vez tu invitación y también a Cristian, también un gran abrazo para todos mis amigos que es en Bolivia y les deseo mucha suerte con el proyecto y que no desistan así. Todos tenemos limitaciones, todos tenemos problemas. La diferencia que nos hace diferentes es levantarnos y no desistir. Yo sé que tenemos problemas de gobierno, problemas de instituciones, pero como el COVID-19, nada dura para siempre. Es un placer en verles. Muchas gracias a todos. Muchas gracias entonces, colegas. Yo me despido. Un abrazo y va a ser hasta una siguiente oportunidad.
Muchas gracias. Hasta luego.